taxonomía quedó pendiente. Beto me dijo que completara. Betito me dijo que completen lo que falta. ¿Hasta dónde han llegado en taxonomía, muchachos? Porque según el material es taxonomía 5. ¿Qué parte les falta? Taxonomía vegetal. Han hecho taxonomía vegetal. Ya. A ver. Hasta pino. Ya, correcto. Bien, a ver, muchachos, ustedes en taxonomía vegetal han revisado 4 grupos, o bueno, son 4 grupos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ustedes han revisado, así haciendo un recuento, en taxonomía vegetal, si nosotros queremos identificar cómo se van a clasificar las plantas, entonces un primer criterio era la forma de reproducción, ¿cierto? Claro, ustedes han revisado que un primer criterio para poder clasificar a las plantas es su forma de reproducción. Ustedes vieron por acá que las plantas son criptógamas cuando se reproducen a través de las esporas, ¿cierto? Claro, una planta es criptógama cuando se reproduce a través de las esporas. Y si se reproduce por medio de las semillas, entonces se le conoce como fanerógamas. Fanerógamas. Ese era un primer criterio que ustedes han revisado dentro de la taxonomía. La forma de reproducción. ¿Cuál sería otro criterio el cual también ustedes han visto? Otro criterio que también ustedes han visto, muchachos, es que dentro de las criptógamas, ustedes han tomado en cuenta un criterio que es la presencia de vasos de conducción. Claro, acá ustedes a las criptógamas las pueden clasificar por un segundo criterio, que sería los vasos de conducción. O sea, nos referimos ¿a quién? Al xilema y también al floema. Entonces ahí ustedes podrían hablar de 2 tipos de plantas. Las plantas que no presentan vasos de conducción se consideran como plantas avasculares. Avasculares. ¿Ya? Una planta que no presenta los llamados vasos de conducción son conocidas como plantas avasculares. No tienen tejido. Son como las algas. O sea que estas plantas es correcto llamarlas talofitas. Se les puede llamar talofitas. En cambio, las que sí formaron xilema y floema y por lo tanto tienen tejidos diferenciados y órganos diferenciados son las vasculares. Son el grupo de las vasculares. Ahí está. ¿Sí? Ese es un segundo criterio. Y dentro de las avasculares hay una división, ¿no? Una división muy conocida, la división de plantas más antiguas, la división briofita, donde su representante, ¿quién es? Musgo. Su representante son los musgos. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Claro, ¿no? Ya está. Y en el caso de una criptógama que es vascular, ¿de qué división ustedes han hablado? Acá ustedes han hablado, jóvenes, de una división conocida como pteridofita. Pteridofita. ¿Sí? Pteridofitas. Claro que Agraria en sus textos, en sus preguntas,
pone uno de los grupos de las pteridofitas que va a ser equivalente a ella. ¿Quiénes son? Las filicinofitas. Cuando tú veas preguntas acerca de las filicinofitas, lo vas a tomar equivalente a las pteridofitas. Lo vas a tomar equivalente. Y claro, ¿el representante quién está? Acá el representante era o es el helecho. ¿Sí o no? Acá la planta representante de este grupo vendrían a ser los helechos. Ahí está, muchachos, los helechos. Acá el representante era musgo, una planta que, por cierto, la más pequeña que existe, no tiene raíz, no tiene tallo, no tiene hojas. ¿Sí? Es una planta muy sencilla, lo que nosotros llamamos musgo. Y acá, en este caso, helecho. Una pregunta, por ejemplo, en los exámenes es, ¿qué tienen en común los musgos y los helechos? Los musgos y los helechos tienen en común que se reproducen por medio de esporas. Acuérdate que el primer criterio que hemos utilizado es la reproducción. ¿No? La reproducción. Entonces, si es criptógama, su reproducción es por esporas. A través de esporas. ¿Qué tienen en común un helecho y qué tienen en común un musgo? Que ambos se reproducen por esporas. En cambio, las fanerógamas, ¿qué criterios iba a tomar en cuenta, muchachos, para las fanerógamas? A ellas, ¿en base a qué criterios se las puede clasificar? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es el criterio que podemos utilizar para clasificar a ellas? ¿Qué criterio se utiliza para poder clasificar a ellas? El criterio que se utiliza para poder clasificar a las fanerógamas es la cubierta de la semilla. Claro, la cubierta de la semilla, porque ellas se van a reproducir por semillas. Las fanerógamas se reproducen por semillas. Entonces, un criterio para poder clasificarlas es por la cubierta de la semilla. Algunos presentan una semilla desnuda. Los rudimentos seminales se encuentran desnudos. ¿Sí? Los rudimentos seminales se encuentran desnudos, semilla desnuda. Y en otras, los rudimentos seminales se encuentran protegidos. Entonces acá ponemos la semilla está cubierta. Esa cubierta de la semilla, por cierto, ¿cómo se le conoce? Esa cubierta de la semilla se le conoce con el nombre de el fruto. Así es, el fruto, muy bien, muy bien. El fruto es la cubierta de la semilla. Muy bien, Leonel. ¿Qué división ustedes han visto que presente la semilla desnuda? Ustedes acá, en la semilla desnuda, han revisado la división gimnosperma. ¿No? Acuérdense que la raíz etimológica esperma significa semilla y gin significa desnudo. Entonces ahí está la respuesta, semilla desnuda, no han formado frutos y tampoco han formado flores verdaderas. ¿Bien? Y claro, a ellas también se les conoce porque acá hay un grupo de plantas que habitan en los bosques templados y fríos, se les conoce como coníferas. Y lógicamente un representante de este grupo de plantas es el arbolito de Navidad, que es conocido como el pino, ¿no? El pino. Acá, por ejemplo, en el Perú, pinos verdaderos no hay, pero sí tenemos una gimnosperma muy emblemática que es el podocarpus. El podocarpus, conocido también como el diablo fuerte. Sí, tenemos rodales de podocarpus. El árbol de la quina también, claro, de ahí se saca la cloroquina que se ha utilizado para tratamientos contra la infección del coronavirus.
Sí, el árbol de la quina, que es tan beneficioso porque también de ahí se sacó la cura contra la malaria, a partir de la planta de quina, el árbol de la quina. Muy bien, muchachos, entonces ahí tenemos las coníferas. ¿Sí? El representante es el pino. Y bueno, la escala evolutiva muestra que las semillas que tienen cubierta, esa es la que les falta, creo, analizar, es la división angiosperma. ¿Ya? Esta es la que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Solamente estoy mencionando lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? Ya vieron en este caso este árbol, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a estudiar taxonomía, lo primero que tiene que saber es la distribución, ¿no? De los criterios, la reproducción, la presencia de vasos de conducción, la protección de la semilla, ¿cierto? Entonces, las angiospermas también tienen un nombre, ¿sí o no? Si ellas encontraron en este caso o fueron las que formaron flores verdaderas, ¿cómo se le conoce también a las angiospermas? Por haber formado flores verdaderas. ¿Cómo se le conoce a las angiospermas por haber formado flores verdaderas? Se les llama antofita. Anto, ¿qué significa? Flor. ¿Ya? Cada una tiene su nombre, ¿no? Filicinofitas, coníferas, antofitas. Y acá pueden estar muchas plantas que tienen flores y frutos. Puede estar la planta de papa, la planta de abeja, puede estar el girasol, puede estar las begonias, puede estar el geranio. O sea, cualquier planta que ha formado flores y frutos. ¿Ya? Acá, las antofitas. Son las que han tenido mayor éxito, en la evolución de las plantas. Podríamos decir que estas son las plantas más evolucionadas, ¿sí? La escala evolutiva ha ido de esta forma. Entonces, la escala evolutiva ha ido de esta forma. Así. Así ha ido, ¿no? La escala evolutiva. Pero en taxonomía hay un cuarto criterio. Hay un cuarto criterio. ¿Cuál es el cuarto criterio? Falta un criterio más. Sí, falta un criterio adicional, muchachos. Así es. Falta un criterio más que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuál sería este criterio adicional? Es que la semilla presenta hojas de reserva. Acá me dice, por la generación predominante, no tanto, porque de todas las plantas que te he mostrado, de todas las divisiones, solamente las briofitas tienen la fase gametofítica dominante. El resto, la fase esporofítica. Pero no, el cuarto criterio es que estas plantas que se consideran las más evolucionadas, estas plantitas jóvenes que se consideran las más evolucionadas, a su vez se van a clasificar por la hoja de reserva. ¿Qué es la hoja de reserva? La hoja de reserva se llama cotiledón. Ahí está, por ahí lo han escrito, cotiledón. Los cotiledones, ¿qué cosa vienen a hacer? Los cotiledones vienen a ser hojas de reserva. O sea, cuando una semilla germina, la más típica que nosotros podemos haber visto en el colegio ha sido la del frijol. Más de uno habrá hecho ese ensayo, ¿no? De la germinación de un frijol. Entonces uno ve que las tapitas se abren y esas tapitas se convierten en hojas. Y si no lo han visto, ya es momento que lo hagan, ¿no? Ponen un frijol, un algodón, húmedo, no mojado, porque algunos han hecho mojado y se les pudrió la semilla, porque los hongos son descomponedores. Solamente tiene que estar húmedo, que es distinto a mojado. ¿Y qué sucede? Sucede que esas dos tapitas del frijol se abren y eso se convierte en las primeras hojas. Esas hojas, una vez que empiezan a formar a las otras por la fotosíntesis, se caen. Y esas dos hojas de reserva se llaman cotiledones. Entonces, como el frijol tiene dos hojas de reserva, ellos pertenecen a una clase dicotiledón.
Ya no división, sino clase. Porque siguiendo la taxonomía, debajo de la división está la categoría clase. Entonces, dentro de esta división encontramos dos clases. La clase monocotiledónea, donde la planta en su semilla tiene solo una hoja de reserva, y la otra clase que es la clase dicotiledónea, en la cual la semilla tiene dos hojas de reserva, ¿ya? Dos hojas de reserva, o sea, dos tapitas, el maní, las habas, las arvejitas, todas las semillas que tú ves que solita o con un movimiento mínimo se pueden partir en dos fácilmente, esas plantitas son dicotiledóneas. En cambio el maíz, la cebada, son plantas monocotiledóneas, ¿no? Su semilla tiene solo una hoja de reserva. El maíz, ¿no es cierto? Entonces, este cuarto criterio es una clasificación por el número de cotiledones. ¿Y qué cosa es un cotiledón? Un cotiledón es una hoja, un cotiledón es una hoja de reserva. Un cotiledón es una hoja de reserva. ¿Está bien, muchachos? Entonces, antes de hablar de uno por uno, ustedes tienen que saber esto, ¿no? Entonces, una vez que ya conocen esto, el panorama del tema, ya empiezan a hablar de las briofitas, que si son altas, si son chicas, su fase dominante cuál es, dónde viven, para qué se utilizan. Ustedes han visto que estas plantas se utilizan para indicar contaminación, que son de porte muy bajo, que habitan en lugares húmedos, que su fase dominante es el gametofito. ¿Sí o no? Igual, tenían que haber descrito de cada uno. Vamos a describir entonces de la última que les falta, que es la angiosperma con sus dos divisiones, o con sus dos clases, clase monocotiledónea y dicotiledónea. Recuerden que todas las plantas realizan alternancia de generaciones, o sea, pasan por gametofito y esporofito, fase haploide, gametofito, fase diploide, esporofito. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por acá? Claro, llegaron hasta acá, hasta acá han llegado. Por acá me dicen, llegaron hasta fanerógamas de nieve desnuda. Claro, se han quedado acá. Vamos a hacer lo que les falta, ¿ya, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí? Estamos claros, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, por si acaso, vamos a ver por acá. Vamos entonces a revisar. Voy a tomar una foto más bien a esto. De que me olvide. Por si acaso, ¿no? Ya, muchachos. Ya está. Bien, vamos a hablar entonces de las angiospermas, conocidas también con el nombre de antofitas. Vamos a conversar de las angiospermas, conocidas también con el nombre de antofitas. Acá se ve y acá no, ya. Acá ponemos entonces, angiospermas.
Ya está. A ver, ¿por qué se les puso ese nombre de antofitas? Acuérdate, anto significa flor. Entonces, por eso se les puso también el nombre de antofita, porque han sido las primeras plantas en desarrollar verdaderas flores. ¿Y qué significa una verdadera flor? Una verdadera flor significa que ahora tiene pistilo, ¿no? El pistilo es lo que parece como una botellita. ¿Sí? Han desarrollado pistilo. Y recuerda que esta parte ancha del pistilo, esto se llama ovario. Ovario. ¿Qué se encuentra dentro del ovario? Dentro del ovario se encuentra lo que está de amarillo. ¿Qué cosa es lo que está de amarillo? Lo que está de amarillo se llama óvulo. Esto es el óvulo. ¿Y qué se encuentra dentro del óvulo? ¿O qué otro nombre recibe el óvulo? El óvulo también recibe el nombre de rudimento seminal. A él también se le conoce como rudimento seminal. Entonces, ¿es válido decir que las angiospermas tienen el rudimento seminal protegido? Sí. Es correcto decir que las angiospermas tienen el rudimento seminal protegido. Porque las gimnospermas, ¿cómo eran las gimnospermas? Las gimnospermas, muchachos, ahí está, mira, una gimnosperma tiene su flor falsa y acá está el rudimento seminal. Miren, compara en este caso su rudimento seminal de ella con el rudimento seminal de ella. Ese rudimento seminal está desnudo. En cambio acá, este rudimento seminal está dentro de un pistilo. Entonces, por esa razón, se les considera a ellas las antofitas, las que desarrollaron flores verdaderas. Antofitas, las que llegaron a formar flores verdaderas. ¿Qué hicimos por acá entonces, muchachos? Acá mencionamos lo siguiente, mencionamos lo siguiente. Si estas son las antofitas, grupo, el término angio significa cubierto. Y el término esperma significa semilla. ¿Ya? Entonces, angiosperma significa que la semilla se encuentra cubierta. La semilla se encuentra cubierta. ¿Ya? Eso sería el caso de las antofitas. Ahora, ¿qué características vamos a encontrar, muchachos? ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar en una angiosperma? A ver, ¿qué características principales tiene una angiosperma? La fase que domina, ya sabemos que es el esporofito. El esporofito es la fase que va a dominar. ¿Ya? El esporofito es la fase dominante en las angiospermas. ¿Sí? Vamos a poner acá, por si acaso, el único que tiene su fase dominante gametofítica es el musgo. Acá la fase dominante viene a ser la fase esporofítica. O sea que el esporofito es la fase independiente y el gametofito es la fase dependiente. Otra característica importante es que ellas forman flores con el rudimento seminal protegido. Ahí está, miren. Compara, esa de allá es una gimnosperma y esto de acá es una angiosperma. Flores con rudimento seminal protegido. ¿Qué cosa viene a ser el rudimento seminal?
¿Qué cosa es el rudimento seminal? Es lo que se va a convertir en semilla. ¿Está bien? El rudimento seminal es lo que posteriormente se va a convertir en semilla. Entonces yo pongo acá, forman flores con rudimento seminal protegido. Protegido. Listo. Otra característica también es de que ellas van a presentar dos gametos. Por lo tanto, ¿cuántas fecundaciones habrá? ¿Cuántas fecundaciones habrá? Mira, acá está el gameto femenino en una planta gimnosperma y por acá llega el gameto masculino. Uno nada más. Entonces, ¿cuántas fecundaciones hay? Acá hay uno. En las gimnospermas solo hay una fecundación. Pero cuando acá llega el grano de polen y en este caso llegan los gametos, ¿cuántos gametos van a descender hasta el rudimento seminal? Descienden 2 gametos. Por lo tanto, otra característica más de las angiospermas es la doble fecundación. No sé si se acuerdan que les expliqué, creo, esta parte de reproducción vegetal, no me acuerdo, pero sí fue con ustedes, pero se realiza una doble fecundación. Es otra característica. Una doble fecundación. ¿Qué más? Estamos comparándolo con las gimnospermas, ¿ah? ¿Qué otra característica más? También que en el caso de las gimnospermas, ¿cómo eran sus estructuras reproductivas? ¿Cómo eran estas estructuras llamadas piñas o conos? ¿Cómo eran sus estructuras reproductivas, chicos? Estas estructuras reproductivas, sus flores, ¿cómo eran? Sus flores eran unisexuales. Las flores eran unisexuales. Esas flores unisexuales, ¿cómo se llamaban? Se llaman conos. Conos. El conjunto de flores, en el caso de un pino, ese conjunto de flores se llama conos. El conjunto de flores se llaman conos. Y ustedes han visto que había 2 tipos de conos. Conos masculinos y conos femeninos. Y de repente por ahí les hablaron que en un pino, muchachos, los conos masculinos, ¿dónde se disponen? Arriba, y son más chiquitos. Los conos masculinos se disponen arriba. ¿Sí o no? Y los conos femeninos, abajo. Ahí está, ¿no? El masculino arriba, el femenino abajo. ¿Sí? ¿Para qué era eso? ¿Para qué era eso posible? ¿Recuerdan para qué? Claro, esto era posible o esto era factible para facilitar la polinización, ya que las gimnospermas, ¿qué tipo de polinización tenían? Anemófila. Sí, anemófila, ¿sí o no? Esta polinización, muchachos, es anemófila. ¿Qué quiere decir anemófila? Anemófila quiere decir por el aire. Por el aire, por el viento. Exacto. En cambio, acá la polinización ya no solamente es por el viento, puede ser por el agua, en el caso de las plantas acuáticas, puede ser por un agente biológico, un insecto, una ave, un mamífero. Entonces, acá en las angiospermas, ya la polinización puede ser directa. O sea, acá hay polinización directa e indirecta también. Algunas angiospermas tienen los 2 sexos en sus flores, masculinas y femeninas, y otras angiospermas van a tener sexo separado. Ya, repito, algunas angiospermas
van a tener en una flor los dos sexos y otras angiospermas van a tener sexos separados. O sea, vamos a hablar de flores masculinas y flores femeninas. Vamos a hablar de dos, flores masculinas y flores femeninas. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá doble fecundación y van a tener flores unisexuales. Unisexuales y hermafroditas. Si la flor es hermafrodita, entonces la polinización sería directa. Claro, ahí nomás, el polen cae directamente sobre el pistilo. Si las flores son hermafroditas, se puede llevar a cabo una polinización directa. En cambio, si son flores de sexos aparte, entonces ahí, lógicamente, tiene que haber una polinización indirecta. Esas son las características y son las más abundantes del planeta. ¿Ya? Las más abundantes del planeta son las angiospermas. Vamos a poner acá, forman frutos. Forman frutos y son las más abundantes del planeta. ¿Los jóvenes? Son las más abundantes. ¿Por qué ellas han conseguido mayor éxito en diversificarse por todo el planeta? ¿Por qué habrán tenido mayor éxito? ¿Por qué habrán tenido mayor éxito en el caso de la evolución o en el caso de ser las más dispersas por todo el planeta? Muy bien, por acá es por el fruto. Claro, tiene que ser por el fruto, porque al haber un fruto que puede ser comestible o no puede ser comestible, no siempre el fruto es comestible, ¿ya? Al haber un fruto, claro, el manzano es una angiosperma. Claro que sí, el manzano es una angiosperma. Es correcto. La papa también es angiosperma. Entonces, el éxito de las plantas angiospermas es en formar un fruto. Porque si este fruto es carnoso, o sea, es comestible, vendrán animales a comerse ese fruto y cuando coman ese fruto, pasará por su tracto digestivo la semilla, pero no podrá ser digerido. Entonces, se llevará las semillas a otro lugar y cuando excrete, ¿no? Cuando libere, ¿no?, sus heces, su guano, entonces, lógicamente, llevará las semillas a otro lugar. Entonces, el hecho de formar fruto ha garantizado la dispersión de su semilla. ¿Ya? ¿Entendido? Así es. En el planeta, por ejemplo, es ella la que tiene mayor diversidad por la formación de un fruto. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí están las características. Ahí se encuentran las características de una angiosperma. ¿Ya? No olvidar que las angiospermas son aquellas que van a tener el rudimento seminal protegido en una estructura llamada pistilo. ¿Pero en qué parte del pistilo? Esto se va a encontrar en una parte del pistilo conocido, ahí está, con el nombre de ovario. No se olviden eso. ¿Ya? El rudimento seminal está protegido en el ovario. Ahí está. ¿Sí? Y con eso ha conseguido diversificarse por todo el planeta. Con esto ha conseguido diversificarse por todo el planeta.
¿Ya? Eso ha sido el éxito de las plantas. La formación de fruto ha garantizado el desarrollo de las plantas. Si no hubiera formado fruto, probablemente no hubiera tenido ese éxito dentro de la evolución. ¿Ya? Entonces yo destaco acá bastante que el rudimento seminal está protegido. Ahora veamos las clases, porque en los exámenes nos preguntan muchas veces acerca de las clases monocotiledonia y dicotiledonia. O sea, ¿en qué se diferencia una monocotiledonia y una dicotiledonia? Es clásico ver eso, ¿verdad? Ya está, a ver, ¿cómo distinguimos la clase monocotiledonia? ¿Qué características presenta una planta que es del tipo monocotiledonia? Lo primero que tienes que saber es qué es el cotiledón, ¿no? ¿Qué cosa es el cotiledón? Así es, así es. ¿Qué cosa es un cotiledón? Ya lo escribí en la anterior pizarra. Acuérdate, el cotiledón es una hoja de reserva. Es una hoja de reserva. Entonces, una planta monocotiledonia, por ejemplo, como el caso del maíz, ¿sí? Una planta monocotiledonia, como es el caso del maíz. Ahí está, el maíz. ¿Cómo presenta sus hojas? ¿Han visto sus hojas o no? En una planta monocotiledonia como el maíz. ¿Han visto cómo son sus hojas? Acá me dice, profe, en el caso del cannabis, lo que se utiliza para sus propiedades es mayormente la flor, pues contiene la resina y los tricomas, pero usualmente se procura no ser polinizada, porque el cogollo sale con semilla. ¿Usted qué recomendaría? ¿Una planta autosuficiente o una hembra? No, pues en este caso, en el cannabis, lo que se aprovecha son los aceites, ¿no? Para tratamiento. Son los aceites. Entonces, se evita la autopolinización para aprovechar los aceites, ¿no? Pero de todas maneras, esta planta tiene que dejar descendientes. Sí, tiene que dar descendientes. Así que es importante que para la planta tiene que dejar descendientes. Entonces, eso de que es importante es para la planta, dejar descendientes. Ya para su uso medicinal, lógicamente no conviene que forme semillas. ¿No? Ajá, ahí está. Para trabajito, dice, ¿qué pasó? Allá. Una tarea. Ya. Mira, ¿cómo reconoces a una monocotiledonia? A una monocotiledonia lo vas a reconocer porque sus nervaduras, las nervaduras son el floema, por si acaso, ¿ah? Las nervaduras son paralelas. Así es. Así es, uno de los casos para reconocer a una monocotiledonia es que las nervaduras son paralelas. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, quiere decir que las nervaduras de una planta monocotiledonia toditas son paralelas. Esa es una forma de reconocerlo. Porque en el caso de una planta dicotiledonia, si nosotros tenemos por acá una plantita dicotiledonia, una planta dicotiledonia, ¿cómo serían sus nervaduras? ¿Cómo serían las nervaduras de una dicotiledonia? ¿Acaso van a ser paralelas? No, ¿sí o no? Las nervaduras acá no van a ser paralelas. ¿Cómo van a ser las nervaduras? Muchachos, acá vamos a encontrar, que en el caso de una dicotiledonia, vamos a encontrar que estas plantas dicotiledonias
Ahí está. Estas plantitas dicotiledóneas van a tener nervaduras ramificadas. Ahí está, miren. Van a presentar nervaduras ramificadas. Esas serían nervaduras ramificadas. Ajá. Esa es la diferencia, pues, ¿no? Eso es lo que nos van a preguntar seguramente en las evaluaciones. Una de las diferencias entre una mono y una dico no solo es cuántas hojas de reserva tiene, sino el tipo o disposición de nervaduras que presentan las hojas. Entonces, cuando uno ve el plátano, por ejemplo, las hojas de plátano sirven para envolver el tamal, ¿no? Y en este caso, esas hojitas de plátano se ve que las nervaduras son paralelas. La hierba luisa también dice por acá, Diego, también. La hierba luisa también tiene sus nervaduras paralelas. Entonces son plantas monocotiledóneas. ¿Sí o no? Las orquídeas también. Las orquídeas, la sábila, ¿no? La caña de azúcar, son plantas de tipo monocotiledóneo. El cocotero también. La piña, la cebolla, son plantas monocotiledóneas. Tú puedes ver sus nervaduras. Sí, tú puedes ver sus nervaduras y son paralelas. ¿La hoja de coca tendrá nervaduras paralelas? No, no. La hoja de coca, claro que no. En el caso del cactus, ahí hay que tener cuidado. Hay ciertos tipos de cactus que son monocotiledóneas y hay otros tipos de cactus que son dicotiledóneas. Claro que uno dirá, profe, pero ahí como si no veo las hojas. Ahí ya se puede tomar en cuenta otro criterio, porque las hojas se han modificado a espinas. Entonces, en una espina yo no voy a ver nervaduras paralelas o ramificadas, ¿sí o no? Entonces, en el caso de los cactus, ya tomas en cuenta otro criterio. Por ejemplo, ¿qué criterio tomarías en cuenta en el caso del cactus? Podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Podríamos tomar en cuenta, jóvenes, la raíz. La raíz. ¿Qué sucede con la raíz? ¿Ah? ¿Qué sucede con el caso de la raíz? En el caso de una monocotiledónea, la raíz todas tienen el mismo grosor, ¿no? Ustedes comparan y van a ver que las raíces todas van a presentar el mismo grosor. Por lo tanto, muchachos, la raíz, ¿cómo se llama acá? La raíz se llama fibrosa. O también se le conoce como fascicular. ¿Ya? A la raíz se le llama fibrosa o fascicular. A la raíz vamos a llamarle fibrosa, raíz fibrosa, o también la vamos a llamar fascicular. ¿Sí? En cambio, en una dicotiledónea, en una planta dicotiledónea, la raíz no es de ese tipo. La raíz de una dicotiledónea presenta una estructura más gruesa. Sí, tiene una raíz principal. Esa es una raíz principal. Y las otras van a ser raíces secundarias, ¿no? Acá va a presentar raíces secundarias. Entonces, una dicotiledónea presenta este tipo de raíz. A este tipo de raíz le llaman axoniforme o también le llaman pivotante. Otros le llaman napiforme. Sí, pivotante, axoniforme o napiforme es el nombre que recibe esta raíz. La zanahoria, por ejemplo, es una raíz. La zanahoria es una raíz. Y podemos ver que en la zanahoria una es parte más gruesa y las otras son más delgadas. Entonces, este tipo de raíz se le conoce como pivotante, o conocido también con el nombre de axoniforme. Axoniforme. ¿Ya? Mira, vamos viendo tres criterios, ¿ah? O vamos viendo tres diferencias en el número de cotiledones
en la nervadura o disposición de las nervaduras. Y acá estamos viendo ahora el tipo de raíz. Otra diferencia también es la flor. ¿Qué sucede con la flor? La flor en una monocotiledonia presenta pétalos múltiplos de 3. ¿Cómo se llaman esas flores que tienen pétalos múltiplos de 3? Esas flores que presentan pétalos en número de 3, múltiplos de 3, perdón, se le llaman flores trímeras. ¿Ya? Se le conoce con el nombre de flores trímeras. Una flor trímera es aquella que tiene pétalos múltiplos de 3. En cambio, una dicotiledonia, ¿cómo tiene en este caso sus flores? Sus flores van a presentar pétalos múltiplos de 4 o también pueden presentar pétalos múltiplos de 5. Lógicamente, a las plantas se les va a conocer, o a las flores se les va a llamar tetrámeras y pentámeras. ¿Ah? Una dicotiledonia presenta flores tetrámeras y pentámeras. Tetrámeras y pentámeras. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros respecto a las flores, tetrámeras y pentámeras. ¿Entendido? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos aparte del tipo de flores? También, aparte del tipo de flores, si cortamos el tallo, ¿qué cosa vamos a encontrar alrededor de ese tallo? Si cortamos un pedazo de ese tallo, ¿qué cosa encontramos alrededor de ese tallo, jóvenes? ¿Tienen idea de lo que encontramos alrededor de ese tallo? Alrededor de ese tallo vamos a encontrar los haces vasculares. Así es, Noelia. Vamos a encontrar haces vasculares, pero ¿cómo están los haces vasculares en él? ¿Cómo se encuentran los haces vasculares? Los haces vasculares están desordenados. Los haces vasculares están dispersos. Y como están dispersos, no va a presentar un crecimiento en el grosor. Es por eso que normalmente estas plantas, su tallo es delgado. Sí, sus haces vasculares, como menciona por acá Noelia, ¿qué cosas son los haces vasculares? Son los vasos de conducción, el xilema y el floema. No tienen una orientación radial. O sea, no están ordenados en forma de círculos concéntricos. Por eso, estas plantas no tienden a formar tallos gruesos. Sus tallos son delgados. La caña, el maíz, el carrizo, el bambú, la totora, son tallos delgados. No hay crecimiento en el grosor del tallo. ¿Por qué? Porque sus haces vasculares están dispersos. ¿Qué cosas son los haces vasculares? Los haces vasculares vienen a ser el xilema y también viene a ser, jóvenes, el floema. Por eso que no tienen una orientación. En cambio, si yo corto un pedazo del tallo de una planta dicotiledonia, ¿cómo encontraremos sus haces vasculares? A ver, si yo saco por acá, muchachos. Si yo saco por acá un segmento del tallo de una dicotiledonia. Si sacamos un segmento de ese tallo de una dicotiledonia, ¿cómo lo encontramos en este caso?
Así es. Esta plantita, muchachos, esta plantita que nosotros vamos a encontrar por acá es una planta que va a presentar los haces vasculares concéntricos. O sea, vamos a tener acá que el xilema está ordenado, miren ahí el xilema cómo está ordenado, concéntrico. Y como está ordenado, es concéntrico, entonces puede tener un crecimiento en grosor. Es por eso que cuando ustedes cortan un árbol, y eso lo van a estudiar los chicos de forestal, ingeniería forestal, van a encontrar estos anillos de crecimiento, ¿sí? Ese tejido de crecimiento se le llama cambium. Cambium. ¿Está bien? ¿Por qué se le puso el nombre de cambium? Se le pone el nombre de cambium porque cambia cada cierta cantidad de años. ¿Ya? Por esa razón se le conoce como cambium. ¿Qué cosa es el cambium? El cambium es, precisamente, jóvenes, el cambium es el tejido que permite engrosar los tallos. Ahí está, miren. Permite engrosar los tallos. Entonces, acá podríamos indicar que si sacamos los haces vasculares, son concéntricos. Los haces vasculares son concéntricos. Haces vasculares concéntricos. ¿Estamos bien, muchachos? Listo. ¿Qué más? ¿Se entiende qué es el cambio, no? ¿Qué cosa es el cambio? El tejido que permite engrosar a los tallos. Cambio. ¿Sí? Se ve el cambio. ¿Ya? Otra diferencia también es en el polen. ¿Qué pasa en el polen de una monocotiledonia? Una monocotiledonia presenta un polen con solo una hendidura. Solo un agujero, nada más. Entonces, el grano de polen, jóvenes, el grano de polen solo tiene un agujero. El grano de polen solamente posee una hendidura. Una hendidura, nada más. Con una hendidura. ¿Sí? Eso es lo que ponemos en el grano de polen. Presenta sola una hendidura. Una hendidura. En cambio, en una dicotiledonia, ¿cuántas hendiduras tiene el grano de polen? El grano de polen tiene 3 hendiduras. ¿Ya? El grano de polen presenta 3 hendiduras. Grano de polen con 3 hendiduras. Con 3 hendiduras. Ahí está. Eso sería lo que encontramos en todo caso como diferencia. Y una última diferencia, muchachos, para que no te sorprendan, es en la germinación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una planta de maíz o una semilla de maíz? ¿Hacia dónde germina el embrión? ¿Hacia arriba o tal vez germina hacia abajo? ¿Cómo es su germinación de una planta de maíz, de una monocotiledonia? Su germinación será de tipo epígea o será de tipo hipógea. ¿Cómo será? Claro, muy bien. Cuando germina una planta de maíz, el embrión, jóvenes, va a germinar hacia abajo. Ahí está. Y esa germinación se llama hipógea. El embrión germina hacia abajo. En cambio, en una planta dicotiledonia,
una planta como el frijol es una planta dicotiledónea, el frijol, el embrión que está presente acá, en esta zona, el embrión va a germinar hacia arriba. Entonces la germinación es epígea. ¿Ya? Ahí están todas las diferencias entre una monocotiledónea y una dicotiledónea. No sé si tuvieran alguna consulta, chicos. En los exámenes, lo que te preguntan es marque verdadero o falso respecto a las mono y a las dico. Y estas son las diferencias que tú tienes que saber identificar entre una mono y una dico. ¿Entendido? Acá ponemos terminación hipógea. Germinación hipógea. A ver qué dicen por acá. Me dicen en la monocotiledónea estamos diciendo que es hipógea. En la mono. Y en la dico, epi. Epi, ¿no? Epi es encima de la tierra. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Borramos entonces? ¿Alguna consulta entonces entre la diferencia entre una mono y una dico? En el tallo, en la raíz, en la hoja. A ver qué dicen por acá. Claro, es dicotiledónea. Así es. Así es, así es. Es dico. Ya, es dicotiledónea. Es correcto. La papa también es dicotiledónea. ¿Qué más? A ver, Jorge va a manifestar. ¿Qué dice Jorge? ¿Sí? Ah, sí, tiene una diferencia el que tenga una hendidura o 3 hendiduras. Bueno, es un aspecto morfológico, pero la hendidura es por donde se va a desarrollar el tubo polínico. Ese tubo polínico, que es la maduración del gametofito, se va a formar a partir de la hendidura. Entonces se puede decir que el grano de polen de una dicotiledónea tiene 3 puntos para poder formar el tubo polínico. En cambio, él solamente uno. Entonces, de alguna forma, ¿quién realiza su polinización más rápido? Una dico. Tiene tres orificios. ¿Ya? ¿Qué me dice por acá Silver? Sí, eso del cambio, yo he encontrado errores en preguntas de las que se les hace a ustedes. El cambio, como ustedes no llevan un capítulo de tejidos vegetales, entonces tienen esa limitación. Ya tienen esa limitación porque ustedes no conocen un tema de histología vegetal. Entonces hay una limitación y uno puede pensar que el cambio, porque he visto en algunos exámenes que dice, las dicotiledóneas son las únicas que presentan cambio, verdadero. Pero eso es falso, porque el cambio está en todas las plantas. Y hay 2 tipos de cambio. Un cambium que forma al xilema y al floema, se llama cambium vascular. Es un cambium que forma el xilema y forma el floema, se llama cambium vascular. Y hay otro cambium que forma
a la corteza de un árbol y se llama cambio suberógeno. O sea, hay dos tipos de cambio. Si tú buscas información sobre el cambio, te va a salir que es un tejido de crecimiento de las plantas, pero de crecimiento horizontal. Y te va a salir seguramente que hay dos. Un cambio que forma el xilema y el floema que se llama vascular, que lo tienen todas las plantas vasculares, excepto las briófitas. Todas tienen cambio vascular. Pero el cambio suberógeno, que es el que forma el grosor del tallo, eso no lo tienen todas las plantas. Es una caña de azúcar, una planta de la caña de azúcar, o también una planta de maíz, no tiene cambio suberógeno. Un roble sí tiene cambio suberógeno. Entonces hay esa confusión. Ya hay esa confusión. Por eso ustedes que van a carreras de plantas, lean, ¿no?, un poquito de histología vegetal y busquen. Hay dos tipos de cambio. Hay dos tipos de cambio. Entonces, lo que no tiene la monocotiledónea es cambio suberógeno, porque ella no forma madera. Pero sí tiene cambio vascular, porque sí forma xilema y forma floema. Solo que está desordenado. No está concéntrico. ¿Ya? En cambio, ella forma cambio vascular, sí, y está concéntrico. Y además, en algunas plantas puede formar cambio suberógeno. No todas, porque la zanahoria es dicotiledónea y no forma madera. ¿Sí o no? La papa es dicotiledónea y no forma madera. Entonces ella tampoco forma cambio suberógeno, pero sí tiene el cambio vascular. ¿Ya? Entonces, ahí tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a hacer animales. A ver, un poco de reino animal. A ver, para darte las pautas. No sé si haya alguna otra inquietud, muchachos. Borramos esto. Voy a tomar una foto. Una foto para... Ya. Ya, miren. A ver, chicos. A ver, muchachos. El último grupo en taxonomía corresponde al reino animal. A ver, jóvenes. Vamos a hablar del último reino. Sí, porque es el reino, acá se ve, ¿no? Es el reino al cual nosotros pertenecemos. A ver, chicos. Taxonomía de animales. ¿Qué cosa podemos plantear acerca de la taxonomía en los animales? ¿Quién fue su iniciador, muchachos? Si Teofrasto inició la botánica, Teofrasto es conocido como el padre de la botánica. ¿Quién fue el iniciador de la taxonomía animal, de la zoología? ¿A quién se le considera como el iniciador?
el pionero de la zoología, ¿quién sería, jóvenes? ¿Quién se le considera como iniciador? Linneo, Aristóteles. Ya. Bueno, en realidad se le considera Aristóteles, porque él clasificó, muchachos. Ustedes saben que la ciencia que estudia los animales es la zoología, así como la botánica en plantas, ¿cierto? Ya está. Entonces, el pionero de esta corriente o esta rama de la biología ha sido Aristóteles, porque él fue el que clasifica por primera vez a los animales. Se dejó llevar por cosas muy simples, como por ejemplo la temperatura del cuerpo. Es por eso que él habla de animales de sangre fría y animales de sangre caliente. También se dejó llevar por la presencia de huesos. Entonces, él habla de vertebrado y también habla de invertebrado, ¿cierto? Entonces, el iniciador de la zoología es Aristóteles. Aristóteles es el iniciador, muchachos. ¿Ya? Aristóteles. ¿Y por qué se le ocurrió ese nombre de animal? ¿Por qué? ¿Qué significa animal? ¿De dónde proviene la palabra animal? Animal proviene de ánima. ¿Y ánima qué, jóvenes? Ánima viene de alma. Alma, ¿no? Así es. Exacto, ¿no? Por eso se dice que Aristóteles era el padre de la psicología antigua, ¿no? Porque estudió el alma. Pero alma viene precisamente de qué? De lo que define su conducta. O sea, le da el movimiento. Él decía que cuando nosotros morimos, nuestra alma se va. Y entonces no tenía esa capacidad. Entonces, alma es lo que significa alma. O con movimiento. ¿Ya? Con movimiento. ¿Ya? De ahí proviene. De ahí proviene, muchachos. Y si planteamos ello, ¿qué características va a presentar un animal? A ver, ¿qué características tiene que presentar un organismo para ser agrupado en el reino de los animales? Todos tienen que presentar células con organelas, tienen que presentar, en este caso, células con organelas, sino con núcleo. Entonces decimos que todo animal es un eucarionte. ¿Por qué es eucarionte? Porque tiene células eucariotas. ¿Y qué son células? Células con núcleo, con organelas, con sistema de endomembranas, con ADN, con histonas. Ese sería un requisito. ¿Qué más? Otro requisito también debería ser, muchachos, que son heterótrofos. Todos los animales van a ser heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Dependen del carbono que se encuentra en fuentes orgánicas. Depende del carbono que se encuentra en fuentes orgánicas. Eso es heterótrofo. ¿Sí? Bueno. Así, sí, ya. No estoy escuchando como vos. Ya. Vamos a cambiar de... A ver, joven. Sí, se escucha como robot. Uy, no, tiene que ver con la batería. La batería, vamos a ver. Ya, no, esta vez no es Movistar. Esta vez es la batería.
A ver, ahí van a aceptar al otro equipo. Estoy entrando del otro equipo. Es el que depende del carbono orgánico. Pero muchachos, somos heterótrofos, pero holozoicos. Holozoicos. ¿Sí? Porque los hongos también son heterótrofos, pero eran saprobióticos. ¿Ya? Entonces ahí somos heterótrofos holozoicos. ¿Qué más? También es importante tener en cuenta, aparte de ser heterótrofo holozoico, aparte de ser eucarionte, también somos multicelulares y pluricelulares. ¿Sí? Multicelulares y pluricelulares. Recuerda que un multicelular es aquel que tiene muchas células del mismo origen y puede llegar a formar tejidos. Y un pluri es aquel que tiene varias células distintas. ¿Sí o no? Distintas. Eso es lo que podemos mencionar. ¿Ya? Otra característica también de los animales, otra característica, jóvenes, de los animales, es que todos presentan reproducción sexual. Poseen reproducción de tipo sexual. Hasta las esponjas tienen reproducción de tipo sexual. Pero algunas, solamente algunas, hay asexual. O sea, en algunos filum, en algunos encontramos que hay asexual. En algunos también vamos a encontrar que hay asexual. En algunos también hay asexual. Ya está. Pero falta una característica más importante. ¿Cuál es esa característica más importante? Movimiento. Movimiento. Entonces, cuando uno ve a una esponja, ¿las esponjas se mueven? No se mueven. Las esponjas son sésiles. Entonces, ¿por qué tuvieron que ponerlo en este reino? ¿Sí o no? Son sésiles. Porque esta es etapa adulta. Cuando son larvas, las esponjas son móviles. Se mueven, se desplazan. Entonces, un requisito indispensable para ser considerado animal es que debe presentar desplazamiento en alguna etapa de su vida. Ya hasta eso no hay que olvidarse. Posee desplazamiento en alguna etapa de su vida, o algunos toda su vida. Posee desplazamiento al menos en alguna etapa de su vida. En alguna etapa de su vida. Ya está. Si cumple estas características, entonces es considerado animal. Si es eucarionte, si es heterótrofo o holozoico, si es multicelular o pluricelular o ambos, si tiene reproducción sexual y si tiene desplazamiento en alguna etapa de su vida, tiene que ser agrupado como animal. ¿Ya? Tiene que ser agrupado como animalito.
¿Ya? Ese es un rasgo que todo debe tener. Adicional a todo lo que he puesto acá, vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Adicional a todo esto, ¿qué vendría a ser, muchachos? Adicional a todo esto, podríamos considerar, por ejemplo, adicional a todo esto, podemos considerar de que no solamente presenta desplazamiento en alguna etapa de su vida, sino no tiene pared celular, no presenta pared celular. Así es, ¿no? Cuando una persona se queda sin movimiento se le llama vegetal. Sí, eso es correcto. Claro, ¿no? Los nervios dejan de movilizar, en este caso, los músculos, y entonces podemos decir que llega a un estado vegetal, ¿no? Un estado vegetal, claro. Los nervios, ¿no? Dejan de mover a los músculos y pasa a un estado vegetal. Eso es correcto. Muchachos, un poco de los antecedentes, ancestros evolutivos. ¿Quiénes habrán sido sus ancestros de los animales? ¿A quién se considera como parte de los ancestros evolutivos? A ver, ¿a quién se le considera como parte de los ancestros evolutivos? ¿A quién? De hecho, que tienen que ser los llamados animáculos, los protozoos, claro que sí. Los ancestros evolutivos para las ciencias biológicas han sido los protozoos. ¿Sí? Hay dos teorías. Hay una teoría que se conoce con el nombre de la teoría colonial. ¿Y qué cosa sostiene la teoría colonial? La teoría colonial sostiene que un animal pudo, ¿no? Él sostiene que un animal se pudo haber formado a partir de una agrupación, de una colonia de protozoos flagelados. Dice que se reunieron una cantidad de protozoos flagelados y esto dio como origen a un tipo de animal. Dice que se reunieron una gran cantidad de protozoos y entonces eso trajo consigo un animal. Una teoría, ¿no? Se llama colonial. Agrupación de flagelados. ¿Qué tal? ¿Sí? Agrupación de flagelados. Ahora, ¿cómo se apoya esta teoría? Porque cuando uno revisa a una esponja, que son los animales más sencillos, los poríferos son para los animales lo que para las plantas son las briofitas, los musgos. Porque así como las plantas, musgos, no tienen tejidos verdaderos, las esponjas tampoco tienen tejidos. No tienen tejidos. Sí. Y entonces, eso es lo que encontramos que los poríferos, cuando se analiza, es una agrupación de células flageladas. Sí, cuando se analiza a un porífero, presenta agrupación de flagelados, células flageladas. Y es más, cuando se han roto a estas esponjas, las células se han dispersado y se han vuelto a juntar para formar nuevamente a la esponja. O sea, es como que permanecen juntos, ¿no? Como hay una especie de simbiosis entre sus células. En cambio, hay otra teoría que es la teoría sincitial. La teoría sincitial, esto lo plantea Ernest Haeckel. ¿Ya? Haeckel plantea esta teoría sincitial. ¿Y qué dice esta teoría? Claro, proto significa primero, ¿no? Prototipo, claro, proto es primero, prototipo, ¿no? Proto es primero, zoo es animal, ¿no? Entonces pensó que estos eran los primeros animales, los protozoos. Pero mira, la teoría sincitial dice que no fue un flagelado y no fue una reunión de flagelados, fue un ciliado. O sea, la teoría sincitial dice que fueron ciliados, un ciliado que estuvo haciendo división. Y cuando hizo división,
no separó su núcleo, no separó, perdón, su citoplasma, se mantuvo junto, como 12 meses pegados. Y que nuevamente él hizo división y nuevamente formó muchachos a otro y así a otro y a otro. O sea, fueron divisiones sucesivas que no formaron independientes ciliados, todos estaban reunidos y que esto pudo formar a un posible animal, ¿no? Así es. Esto se lleva a cabo por el planteamiento de Haeckel. Esto se llama teoría sincitial. La teoría sincitial dice que un ciliado fue el que hizo división. Ajá, sí, bueno, es una teoría que tiene más aceptación. Así es. Hubo divisiones sucesivas, ¿cierto? Vamos a poner acá divisiones sucesivas de un ciliado. Haeckel plantea ello, ¿no? Acuérdate que Haeckel es zoólogo. Haeckel es el padre de la ecología, zoólogo alemán. 1865 plantea que la ciencia que estudia la interacción entre ser vivo y medio es la ecología. Él es el que plantea esta teoría, divisiones sucesivas de un ciliado. Trajo consigo el origen de un primer animal. Bueno, son teorías, por lo tanto pueden ser refutables. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que saber para nuestra evaluación? Lo que nosotros tenemos que saber para nuestra evaluación son los criterios de clasificación. Eso es lo que nosotros debemos recordar para nuestras evaluaciones. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Podemos plantear 7 criterios, 8 criterios, 9 criterios. ¿Ya? Lo cierto es que uno de los criterios de clasificación va a ser precisamente el que Aristóteles planteó. ¿Cuál fue? La presencia de huesos. O sea, para Aristóteles agarrar a un animal y tocarlo, si estaba el cuerpo duro, tocaba su cuerpo, está duro, entonces este animal tiene presencia de huesos, debe ser vertebrado, ¿no es cierto? Vertebrado. Y si tocaba otro animal, un caracol, no tenía nada internamente duro, entonces es invertebrado. Entonces, por la presencia de estructura ósea, por la presencia de huesos, por la presencia de huesitos. ¿Cuáles son los 2 criterios, muchachos, que vamos a encontrar acá? Por la presencia de huesos, vamos a encontrar que los animales se pueden clasificar en 2 grupos, vertebrados e invertebrados. ¿Qué es lo que más existe en el mundo? Lógicamente, lo que más existe son invertebrados. Ya vamos a poner acá sin huesos, invertebrados. Casi el 90% de los animales son invertebrados. O sea, son los más abundantes. Y dentro de ellos, los artrópodos, como los insectos, son los más abundantes en el reino animal. En cambio, los vertebrados son poquitos, y ahí estamos nosotros, junto con las aves, junto con los reptiles, junto con los anfibios. Ahí están los vertebrados. ¿Sí? Ahí están los vertebrados. Entonces tenemos 2 grupos, vertebrados e invertebrados. ¿Sí? Ese es un primer criterio. Invertebrado, sin huesos, y vertebrados con huesos. A excepción de los peces como los tiburones que tienen cartílagos en lugar de huesos, pero tienen una estructura rígida en su cuerpo. ¿Cuál sería el segundo criterio? El segundo criterio que tendríamos para poder clasificar a los animales. ¿Cuál sería, muchachos, el segundo criterio que tendríamos para clasificar a los animales?
El segundo criterio va a ser, el segundo criterio, muchachos, es por la organización tisular. O sea, por la presencia de tejidos. ¿Todos los animales tienen tejidos? No, ¿sí o no? Claro, entonces acá un segundo criterio podríamos estar considerando la organización tisular. ¿Y a qué se refiere con organización tisular? A la cantidad de tejidos que puede presentar el cuerpo de un animal. Se refiere a los tejidos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman a los animales que carecen de tejidos? Animales que no presentan tejidos. ¿Cómo se le conoce a los animalitos que no presentan tejidos? A los que no presentan tejidos se les conoce como parasoo. Parasoo. Un animal parasoo es aquel que no presenta ningún tejido. Si no tiene tejido, no tiene órganos, no tiene sistemas, no tiene tampoco ningún tipo de desarrollo complejo. ¿Y ahí quiénes están? Ahí van a estar, o va a estar el filum porífero. El filum porífero es el único que no tiene tejido, sin tejidos. En cambio, los demás, por presentar tejidos, van a conocerse como metazoos. Metazoos. ¿Ya? Un metazoo es un animalito que presenta tejido. ¿Ya? Acá me dice, tengo un dato que aportar. Si encuentras a un invertebrado con 3 pares de patas, es un artrópodo, tiene 4 arácnidos, tiene 5 es un crustáceo, muchos pares, entonces es un miriápodo. Claro, es un buen dato, Diego. Claro que sí. Claro, ¿no? Patas articuladas, 3 insectos, 4 arácnidos, 5 crustáceos y más un miriápodo, ¿no? Que puede ser quilópodo, como el 100 pies, un par de patas por segmento, o puede ser diplópodo, como el 1000 pies, 2 pares de patas por segmento. Muy bien, Diego. Eso sería, entonces, acá sería organización tisular. 3. ¿Cuál es otro criterio para poder clasificar a los animales? El número de capas embrionarias. Acá, muchachos, es importante el número de capas embrionarias. ¿Cuántas capas embrionarias se podrían originar? A ver, ¿cuántas capas embrionarias se podrían originar, muchachos? ¿Tienen idea de cuántas capas embrionarias se podrían originar? En un animalito, ¿cuántas capas embrionarias se pueden originar? 3. Claro, muy bien. En un animalito se pueden originar hasta 3. Pero los animales menos evolucionados, como los poríferos y los nidarios, solamente han desarrollado 2. O sea, miren por acá. Esta capa que estamos viendo, que se llama ectodermo, es una capa, jóvenes, que forma el tegumento del animal. Este es el ectodermo. Y una capa interna que forma el endodermo. Este es el endodermo. Ahí está. Entonces, si un animal forma solo 2 capas, como los poríferos y los nidarios, entonces, ¿cómo se les va a llamar? A ellos se les va a conocer como diblásticos o diploblásticos también. Diblásticos. Un animal diplástico o diploblástico es aquel que solamente ha desarrollado ectodermo y endodermo. Y aquí tenemos como ejemplo que ha desarrollado solamente ectodermo y endodermo. Aquí tendríamos como ejemplo que ha desarrollado ectodermo y endodermo. Acá, por ejemplo, estarían las malaguas. Ahí está. Ellas han formado solamente 2 capas. 2 capas embrionarias. Son animalitos diblásticos. 2 capas embrionarias. Sin embargo, hay otros animales
que han desarrollado 3. Ahí está, miren. Han formado un ectodermo. Han formado, muchachos, un endodermo. Ahí está un endodermo. Y han formado una capa más, ¿no? Una capa adicional que sería la que está al medio. Y lógicamente la capa que está al medio tendría que ser mesodermo. Esta capa media, acá vamos a dibujar, esta capa media es la que nosotros consideramos como el mesodermo. Todo lo que estamos sombreando. ¿Ya? Listo. Ya después verán ustedes los demás criterios, como la presencia de la cavidad corporal, ya verán en este caso la presencia del destino del blastoporo. Pero muchachos, este animal, ¿cómo se llama? Este animalito se llama triblástico. Nosotros somos triblásticos, por ejemplo. Nosotros somos triblásticos. Los platelmintos, los nemátodos, los equinodermos son triblásticos. Hemos formado 3 capas embrionales: ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Sí? Ahí está. Ya después, como les digo, van a ver los otros criterios, como la presencia del celoma, que es la cavidad corporal. Verán también otro criterio que es la simetría del cuerpo, también. O verán otro criterio, el desarrollo de la cría, si es por huevos, ovíparos, vivíparos, ovovivíparos, ¿cierto? Eso vendría a ser, ¿no? ¿Ah? Esos serían los criterios que estamos mencionando. Solamente estamos mencionando 3. Te falta el criterio por la cavidad corporal, celomado, acelomado, pseudocelomado. Te falta el criterio por el destino del blastoporo, proterostomado o deuterostomado. Te falta por la simetría radial y bilateral. ¿Ya? Eso de ahí ya lo van a completar. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, se cuidan bastante. Ahí les mando las fotitos por si consideran algo pertinente para tomarlo como apunte. ¿Ya, chicos? Listo. Sí, la medusa es diblástico, pero la medusa no es un animal, la medusa es una etapa de vida. El animal se llama malaua y tiene una fase móvil, el cual se llama medusa. Listo, chicos. Cuídense, nos vemos. Gracias. Listo.